Biden habló desde la Casa Blanca hace apenas unas horas y le aseguró a Netanyahu, a su amigo, que va a garantizar que a Israel no le van a faltar insumos militares para responder al fuego de Hamas. ¿No era que Israel tenía uno de los ejércitos más poderosos y mejor equipados del mundo? De todos modos, esto parece que es un enfrentamiento de David contra Goliat. Pero para profundizar en este tema, converso con Juan José del Castillo, el J, director general de este canal de prensa alternativa, para que nos arroje luz sobre este tema tan complicado. Un gusto saludarte, J. Margarita, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas Sí, tardes. efectivamente, de lo que se sabe hasta ahora es que en la Casa Blanca están Ujú. sacando la calculadora para ver cómo reparten su presupuesto y determinar cuánto de este tendría que ser redireccionado hacia Israel. De hecho, para tener un contexto de esto, Sí. eh, de pronto es interesante hablar sobre números. Estados Unidos tiene un presupuesto anual que comienza a ejecutarse todos los 1 de octubre de cada año y se Ujú. termina el 30 de septiembre del año siguiente. Este presupuesto, más o menos, en algunos más, en otros menos, puede bordear los 4 billones de dólares. 4 billones de dólares. Sin embargo, carga una deuda monstruosamente grande. En este Exacto. momento podríamos decir que llega a los 30 billones de dólares. O sea, proporción. Sí. Si al año tienes para gastar 4 billones, la deuda que ya tiene es de 30 billones y no hay un plan para pagarla. De hecho, sus teóricos de economía dicen que no tendrían por qué hacer planes para pagar porque no hay necesidad de pensar en saldar esa deuda en algún momento. De esos 4 billones de dólares que gastan, se componen en dos tipos de gastos. Uno, que es el gasto obligatorio, aprobado por ley, sobre el que no hay mucho debate, ¿sí? Y el otro es el famoso gasto discrecional, es decir, el gasto que hay que ejecutar a partir de las circunstancias que puedan enfrentarse de manera cotidiana. Ese gasto se aproxima más o menos a 700 millones, 700 mil millones de dólares, ¿ya? 700 mil Ujú. millones de dólares, 700 mil millones de dólares, ¿sí? Y el punto es que alguna parte de él ya estaba comprometido para ser enviado a Ucrania por los requerimientos hechos por el señor Zelensky para seguir coberturando la muy costosa guerra condenada ya al fracaso y al olvido después de la ofensiva o de la contraofensiva fracasada, ¿sí? Bueno, en este momento, ahora en los Estados Unidos, cuando menos hay 4 senadores que han dicho ese dinero que íbamos a enviar a Kiev deberíamos mandarlo a Israel. Israel ha Es, dicho que las primeras semanas de este conflicto, solo las primeras semanas, van a costar más o menos unos 1.200 millones de dólares. Son cantidades, insisto, monstruosamente grandes, monstruosamente grandes. Si es que Zelensky pide 24 mil millones, hay que acordarnos que instalar solo el Nord Stream costó 10 mil. El último tramo del gasto siempre es bueno poner estas comparaciones para que la gente entienda de qué dimensión. Uno habla de claro. miles de millones de dólares y es como, nunca hemos visto esa cantidad de dinero, es que no soy una cosa lejana, pero ve la proporción, ¿no? Sí, y ahora comienzan a hacerse las sumas y restas y decir, bueno, Israel ha dicho que de sus propios recursos, las primeras semanas va a gastar unos 1.200 millones de dólares y que se va a gastar de manera bajo el concepto de emergencia.
lo que implica que mucho de este gasto seguramente no va a ser revisado por alguien porque está haciéndose un gasto en emergencia. No tienes al contador sacando cuentas cuando estás en una emergencia. ¿Ok? Ahora, cuando se comiencen a repartir los gastos allá en Estados Unidos, que es el principal suministrador de recursos y equipo militar y demás, van a comenzar a sacar los números y darse cuenta que a lo mejor esto ya no es algo sostenible. ¿Por qué hablaba de la deuda que tiene Estados Unidos? 30 billones de dólares. Entonces uno se pregunta, ¿es viable una economía que esté sostenida en deuda? Y hay algunos economistas tipo Milei o algo más bizarros aún que dicen, sí es sostenible un proyecto económico bajo ese concepto. ¿Por qué? Porque hay deuda buena y hay deuda mala. ¿Qué cosa es una deuda buena? Una deuda buena es aquella que se inyecta en la economía, esta genera impuestos y luego retorna. Ya. Pero el gasto militar, bueno, si es que inviertes en armas, puede ser que los impuestos que paguen estas empresas generen armas. Sin embargo, todas las guerras que ha tenido Estados Unidos han sido consideradas deuda mala. Irak, Afganistán, Vietnam, la única que vieron que le retornaba algo de dinero fue la campaña que se hizo sobre el terreno de Kuwait en la Primera Guerra en el Golfo. Es la única. El resto, todas han sido las que han sumado números a la deuda mala. Y mucho de eso explica la deuda de 30 billones de dólares que tiene. Entonces, para responder a tu pregunta ¿no era que eran el ejército más poderoso del planeta, con con el arsenal de mayor acceso a la más elevada tecnología y con los más altos? La respuesta sería sí, más o menos. Ejemplo. Sí. Yo te puedo dar un dato, por ejemplo. Sí. El ejército israelí cuenta con 170.000 militares en activo. De esos, más de 465.000 son reservistas. Ellos tienen potentes escuadrones de aviones F-351. Vos habrás oído hablar de los F-351, son de un poder de fuego espantoso. También tienen equipos, o sea, aviones con equipamiento militar ultramoderno. La defensa antiaérea posee sistemas Patriot y Iron Dome. Entonces, ¿cuál es el miedo que tiene Israel? ¿Y por qué tiene que Biden decretar esta ayuda de urgencia? Porque así lo dijo. Dijo que él lo había prometido y lo confirmó hoy, que había mandado ese portaaviones, los buques, los aviones de combate a Israel, porque que incluso son aviones Gerald Ford, que son otros potentes equipos, y hasta un crucero y 4 destructores para poner a raya a un grupito de Hamas que lo sorprendió desprevenido y con cohetes, con drones militares y militantes en parapentes le dio un golpe sorpresivo, porque eso lo ha puesto en shock, están en shock. Ahora, yo quería que vos me dijeras, ¿vos crees que teniendo el poderío militar del que se ha ufanado Israel en el mundo con sus Rangers, cuando vienen aquí a la Argentina a los eventos, con una seguridad tremenda, uno dice, bueno, este país lo tiene todo asegurado? ¿Por qué necesita que Estados Unidos, por ejemplo, le inyecten 2 billones de dólares que pagan con sus impuestos los estadounidenses todos los años? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ahora Biden llamar a Alemania, a Francia y a Italia para que se sumen a la ayuda a Israel? ¿Estaba tan desprotegido Israel o era un cuento, era una narración, eso de que era un ejército poderoso, uno de los mayores, si no el tercero o cuarto del mundo? Tiene que verlo con lo que alguna vez dijo Fidel, Margarita, la batalla de las ideas. Nos vendieron la idea que eran el sistema de inteligencia más perfecto del planeta. Es decir, tú no podías
Y mira qué fácil lo hacer vulneraron. nada sin que ellos no se enterasen de todo lo que estabas haciendo. ¿Ya? El J no podía mirar, no sé, pues algo en la calle y ya ellos ya tenían el registro. La idea que nos vendieron. Pero el tema es que estas organizaciones tienen un muy serio problema ¿Cuál? que tienen varios componentes. Mm. Mucho dinero y muchas manos hambrientas por ese dinero. Y ¿Ah? la industria Entonces, bélica, ujú. la Entonces, industria bélica. ese dinero genera mucha codicia y quienes comienzan a operar ese dinero o quienes tienen acceso a ese dinero, ahora mismo nos hemos dado cuenta que la última intención que tienen es hacer su trabajo, sino hacerse de ese dinero. Lo que hizo Zelensky o lo que está haciendo Zelensky en su país con altísimos grados, una administración plagada de corrupción, no ha llevado a resultados positivos para el resultado de la guerra que están haciendo, pero sí resultados positivos para los bolsillos de los señores de la guerra en su país. Bueno, parece que este es el mismo problema que enfrenta a Israel ahora mismo. Ujú. Benjamín Netanyahu tiene acusaciones serias de corrupción, de fraude y de abuso de autoridad. Y una impopularidad tremenda. Él está pasando por una crisis muy grande y por esa razón me parece que está tratando de ganar agua para su molino con esta guerra. Me parece a mí que está oportunistamente tratando de sacarle partido a esta confrontación con el grupo Hamas, porque lo triste de todo es que aquí hay un solo gran ganador, que es la industria bélica. Netanyahu va a querer capitalizar este conflicto para poder salir de esa crisis que tiene interna, donde los israelíes ya no confían en él. Él quiso imponerle algunas leyes en el tema de la justicia y quiso hacer cosas que los israelíes no estaban de acuerdo con eso. Así es que está tratando de sacar partido por todos lados. Me parece que eso es así también. Efectivamente, ¿no? Mucho de eso hay. Un régimen plagado de acusaciones de corrupción insostenibles. Y ahora necesitado de responder preguntas. ¿Qué pasó con la inteligencia? No era la mejor del planeta, para volver al punto inicial, ¿no? de la conversación. Y él no tiene respuestas. No tiene Pero eras el respuestas. que tiene la mayor cantidad de recursos del planeta. Se Eh, supone que deberías haber visto. Y él lo único que sabe decir es, son unos malos, son animales, son humanos animales, Monstruos, vamos monstruos. a, vamos a hacerles un bloqueo para que no llegue agua, luz, energía ni nada, ¿sí? Y entonces se sale de la conversación real. Gaza en Claro. este momento es víctima de lo más absurdo de la humanidad. Un bloqueo a los recursos. De apenas dos No, millones de personas. Apenas 2 millones de efectivamente. personas viven en esa franja de Gaza, en 365 kilómetros cuadrados. Sin embargo, Israel ha quedado ridiculizado porque ese pequeño David ha dejado a Goliat fuera de combate, ha logrado vulnerar la seguridad esa del Todopoderoso, como bien vos estaba señalando, que ellos se ufanaban de que tenían toda la seguridad, siempre andan con muchísimos aparatos, son como los, eh, ¿cómo se llama? Los soldados norteamericanos, todo lleno de aparatos y de comunicación. ¿Para qué sirve tanta cosa? Si se tiraron unos tipos en parapentes y le pusieron en shock a correr a medio país y han puesto a temblar al mundo, porque es la realidad. Ahora han puesto a temblar al mundo, porque viste lo que está pasando desde Siria, disparos a los que están respondiendo los israelíes. Ellos temen también de que desde
Libia, a través de Hezbollah, haya también un engrosamiento del conflicto. Entonces se está complicando, hay una escalada al parecer, o por lo menos una amenaza de que esto tome una dimensión insospechada. Efectivamente, y este proceso viene siendo narrado desde una vertiente que ya no tiene la capacidad de hacerlo como lo hacía en tiempos anteriores. Hace unas horas atrás escuché en France 24 un politólogo mexicano muy cercano al pensamiento del presidente Calderón, que decía, más o menos, ¿no? Se lamentaba y decía, ¿cómo es posible? Nosotros en el 2000 y en el 2006 teníamos el control narrativo de esto. Teníamos unos cuantos medios de comunicación y con eso nosotros podíamos profesar o difundir nuestra narrativa. Ahora hay miles de millones de gente que con una camarita se dedican a hacer fake news o noticia falsa. Y ya contra eso no se puede hacer nada. Pero yo me pongo a reflexionar. Yo quisiera, por ejemplo, que les invito a ver las publicaciones que hace un medio como Deutsche Welle, por ejemplo, este medio alemán, en el que saca un informe y trata de explicar su posición, ¿no? Y trata de convencernos de lo malo que son los ciudadanos palestinos y lo que tienen, como por ejemplo el tuit que ahora está publicado ahí, que no puedo verlo ahora mismo, ¿sí? Entonces les llega una serie de material y ellos publican y lo que les cae es una tunda completa y los dejan fuera de, ¿no? O sea, hacen un informe, supongo que pues sus periodistas se dedicarán a hacer informes, ¿no? Y lo único que obtienen son respuestas diciéndole, mientes, mientes, mientes con todos tus dientes. ¿Ya? Y le responden uno tras otro sobre todas las grandes mentiras que tienen. Entonces, yo creo que se ha impuesto en esta batalla de las ideas, sobre todo el pueblo latinoamericano, el honroso pueblo de Colombia, de Cuba, de México, cuyos mandatarios, de Nicaragua, cuyos mandatarios han sido muy consecuentes con el sentir de su pueblo. Andrés Manuel por la mañana le dio una lección al embajador creo que es embajadora en México, le dio una Sí, lección, toma para que aprendas y llévate en el tupper por si acaso. claro. Por eso criticaron a AMLO y criticaron a Bárcena porque ellos esperan que México se proyecte a favor de la causa de Israel. Pero hay que ver los mapas y los 50 años que han pasado de los palestinos reclamando sus territorios y cada vez ha sido más y más el número, el área que han ido ocupando del territorio palestino. También sabemos que esto que está ocurriendo no es la causa palestina. No podemos englobar que todo es palestino. Esta es una ofensiva de Hamás, que nosotros no podemos decir que sea el pueblo palestino el que ha hecho esta incursión. Pero hay un hartazgo total, 50 años reclamando territorio y cada vez Israel avanzando más y más. Entonces, ¿hasta cuándo? Yo creo que es importante definir, ¿no? El pueblo palestino es una cosa y Hamas es un grupo organizado. A Exactamente. algunos les gustará o no lo que han hecho, no sé si gustará o no. Algunos entenderán o no el accionar de Hamas en medio de una situación tan compleja en la que viven, ¿sí? Pero son dos Sí, elementos muy distintos. No justifica de ninguna manera que por no, atacar a alguien que consideran un enemigo muy puntual, ataquen a toda la población por civil supuesto que que los no. acompaña, sin medicamentos, ¿no? Entonces, es un camino, evidentemente, sin retorno. Esto tiene que definirse en algún momento. Por Eh, suerte, quiero- Jota, te comento que la Unión Europea, Borrell en particular, había planteado suspender 778 millones de dólares que se le enviaban de ayuda a Palestina y también se habían sumado Alemania y Austria a ese pedido de suspensión, pero parece que lo pensaron mejor
Y ahora lo último que leí hace media hora, un poquito más, fue que Borrell había dicho que estaba descartado eso, que no se iba a suspender la ayuda a Palestina. Esto juega con lo que nosotros estamos planteando, que esta ofensiva que lleva Hamas no es a nombre de todo el pueblo palestino. Todo el pueblo palestino es mucho más y debe contar con el apoyo de los organismos internacionales y la ayuda, porque se sabe que es un país que está sufriendo mucho, es desplazado de su territorio y que lleva más de medio siglo en esta situación. Efectivamente. Y la expresión de Borrell, que además ha asumido que lo que va a hacer Netanyahu ya raya con lo legal, con lo ilegal, que eso no se hace, y tiene que ver con que los hemos vencido en la batalla de las ideas, Margarita. Así es. Ellos hubieran querido avanzar con esa iniciativa, pero los cientos de miles de millones de voces como nosotros, a despecho de ellos que antes tenían el control de los medios, ahora les ponen un límite y nos vamos dando cuenta que no tienen capacidad de avanzar. Hace unas horas incluso Borrell fue interrogado y le preguntaron, oiga, ¿y acá no hay un doble rasero? Mire cuánto apoyo recibe Kiev y por qué no Palestina. No eso era un doble rasero. Dijo, bueno, la política es eso. La política es hacer un doble rasero. Así están las cosas, Margarita. Yo te agradezco por haberte comunicado conmigo. Sí, pero perdón, Sí. Perdón, no quisiera terminar esta conversación sin antes señalar un detalle, y es que como me encuentro en la Argentina, quisiera destacar que la repercusión que tiene el conflicto de manera internacional, no solo por el alza de los precios del petróleo, la nafta o la gasolina, como se le llama, sino también que acá en la Argentina está produciéndose un proceso electoral, al igual que en Ecuador, y acá en Argentina radica la comunidad judía más grande de América Latina. Quien ostenta el poder, o sea, quien es candidato a ocupar la Rosada, la Casa de Gobierno de la Argentina, es justamente un hombre partidario de Israel, que es Javier Milei. Es decir, que esto tiene un mensaje, tiene una lectura que nosotros debemos seguir muy de cerca, porque Milei justamente dijo que lo es un primero que hombre... iba a hacer, ejerciendo el poder, irse a Israel, ¿no? O sea, si llego al poder, lo primero que iré será ir a Israel. A Israel. Bueno. Y hay que decir también que parte de su campaña ha sido negar el papel del Estado. Sin embargo, el Estado argentino, el que se encuentra ahora en el poder, está mandando un avión Hércules hacia Israel para evacuar a alrededor de 750 argentinos que estaban allí de manera ocasional, como turistas o en alguna otra actividad, y los va a traer, y es el Estado el que ha decidido eso. Eso no lo va a hacer Javier Milei si llegara a ser el presidente de la nación, porque él quiere pulverizar el Estado. Era todo lo que quería agregar. Gracias, Jota, por haberme permitido esta charla siempre agradable gracias con a ti vos. también y seguiremos analizando esto. A tus órdenes, entonces. Muchas gracias. Nos despedimos. Tuparanchis Kama. Chau, chau. Tuparanchis.